Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Menos Bla Más Blas, podcast de Grupo Sol. Y llegamos gracias a Secretos, macerados de Damasco. Secretos, ustedes los pueden pedir, estos riquísimos damascos, en el 953-672015, además de su riquísima leche monja y su licor de mora. Pídalo en Secretos, macerados de Damasco, Secretos. Bien, el día de hoy hemos invitado a John Chávez. Vamos a hablar con él sobre la historia de la radio aquí en Moquegua. Gran parte de esa historia está atrapada en muchas anécdotas de locutores moqueguanos que han dejado huella en Moquegua. Dentro de ellos podemos recordar a John Chávez, que aún todavía recuerda muchísimas anécdotas, así es que vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, John? Bienvenido. Acá, muy buenas noches a todos. Agradecerte por la invitación y acá pues prestos para inmiscuirnos en este retroceso de la historia de la radio Moquegua. Así es, vamos a regresar un poquito el tiempo. No es que seas de los años 50 tampoco, ¿no? Pero no. ¿A qué edad más o menos empezaste con la radio? Mi primera incursión en la radio, si bien no quiero caer en tiempos, es a finales de los 70 y comienzo de los 80 en Hilo y acá en Moquegua. ¿Cómo era la radio aquí en Moquegua? Porque ahora ha evolucionado mucho, tenemos muchos temas técnicos, tecnología, tenemos muchos aparatos que nos ayudan a hacer nuestro trabajo, pero antes las cosas eran más complicadas, parece, ¿no? No, era una cosa era un vínculo, la persona con la radio, o sea, tú tenías que estar mimetizado, enfocado en ese tiempo, pues era la amplitud modulada, ¿no? Que eso ha quedado ahora en el olvido, pero algunos lo están retomando. Tener el contacto con los discos y tener pues la mano para la agujita y saber cuál es la canción o qué tema vas a tocar. Tenías que acertar. Acertar en la rayita y si tenías no acertaba, que echarle... ¿qué pasaba? Se rayaba el disco. Todo se malograba, ¿no? Y como eran... las empresas de disqueras mandaban los discos a veces solamente con la canción que querían que suene. Y a veces tú te comprabas el long play en ese tiempo, ¿no? Y tenías que escoger, pues, la canción que sonaba. Uh-huh. Y era una locura porque el disco estaba sucio, tenías que evitar el scratch. Y era, pues, su gotita de agua y ahí esperar y tener la mano ahí, ¿no? Y soltar. Toda una técnica, entonces. No, ya estábamos. Para escuchar los down plays. Sí. O sea, tú no has conocido las rocolas, no. O sea, no. Pero las has llegado a ver. He visto, ¿no? Pero inclusive he usado, pero no ha estado dentro. En tu tiempo eran los down plays. Los long plays. Y los cassettes. Los cassettes ya después y los CDs y todo eso, ¿no? Ya más adelante. Sí, incursionando en el tiempo. ¿Cuáles fueron tus primeros programas? ¿Cómo así más o menos te animaste al tema de la animación? Más como recuerdo, o se viene a la memoria, empecé con un amigo, Quique, Enrique Chin Arnao, en la Alameda. Él tenía mucha facilidad con los equipos electrónicos y era pues se choreaba los micros de los equipos y se armó su transmisor. Le puso 9 pilas grandes. ¿Ya? Y transmitíamos, de repente llegaba hasta acá a tu casa y posiblemente hasta Belén. Y transmitíamos así, con unos micritos chiquititos, todo. O sea, tenían una antena FM. Una antena FM que estaba encima de su piratas. En ese tiempo todo piratas. Era pirata. ¿Ya? Y nos hicimos conocidos, se llamaba Universal, la radio. Y muchos que les gustaba la radio, llevaban sus discos, ya habían cassettes, y los colocábamos, hicimos el récord, como JJ Hoover de Tacna, el récord, 4 días al aire. Y casi nos morimos también. Porque 4 días al aire. Al aire. Solo íbamos a orinar nada más. Es que queríamos batir el récord. Era un concurso. O sea, era el récord Guinness. Ya. Y el que lo había roto era una persona que trabajaba en Tacna, ¿no? JJ. Y los moqueguanos querían ganar. Y queríamos ganar, pero lo que nos limitaba es que estábamos en una radio pues pirata, ¿no? Pirata. Claro, y la FM recién estaba pululando, pues. Pero todas esas situaciones adversas las superaron porque la idea era hacer radio, ¿no? Te gustaba mucho la radio. Recordar esos tiempos luego es también hablar de Duber Delgado, de Chapetón, ¿le decía? Chapetón, pero su apellido es Hurtado, ¿no? Hurtado, sí. Muy conocido. Muy conocido. ¿Cuál era su nombre?
Oye, no te Antonio, acuer- Antonio si no me equivoco, sí. Pero Toño. todos le decíamos Chapetón, Toño. Chapetón, ¿no? Sí, Chapetón. Luego, por ahí también, algunos nombres que te acuerdas. Bueno, estaba Ángel Barcés, estaba Patín, estaba el negro Ever, ¿no? Evertito Fernández, el que le dicen todos, el corderito, le dicen su chapa, ¿no? Y muchos otros que ya venían de atrás, ¿no? O sea, muchos mayores que nosotros. Pero ustedes que ya- tenían un swing, ¿no? O sea, de la época de animadores, de locutores, de conductores de ese estilo, de esa radio, tenían un swing de entretener a la gente, Claro. pero con mucha creatividad, porque no había ahí ni inteligencia artificial, no había No. nada de TikTok, ni mucho menos transmisiones en vivo en Facebook, no había. No existía. Lo que sí existía es la radio, nada más. Claro. era Solamente, tú- pero la radio era la mejor compañía de la gente. Y hasta O- ahora, pero que en ese tiempo no había tanta distracción como en la radio. Claro, o eran tus discos o eran tus cassettes. Y el contar con personas que sean animosas, ¿no? Es muy bueno recordar ya, el COVID se lo llevó a Gustavo, ¿no? Gustavo Gómez, ¿no? Gustavo Gómez, que él apostó también por Telespacio, una radio también que estaba al aire, y que nos llevó a toditos, a la mayoría de los Eran que... amigos, eran un grupo Éramos de un amigos. grupo Y a grandazo. Gustavo también le gustaba la radio. Le encantaba, ¿no? y Tanto le gustaba gastaba. que se compró su señal. Sí, todo. A pesar que su mamá creo que no estaba muy de acuerdo. Sí, y una de sus casas, porque tenía muchas casas, una de sus casas era exclusivamente la radio y todos vivíamos ahí. Ya todos teníamos nuestro cuarto, todo, ¿no? Y ahí nace uno de los primeros programas así creativos fue el espectáculo imaginario. Y el espectáculo imaginario era una suerte de efectos especiales como helicópteros, risas y la gente que estaba ahí, porque había un montón de gente, lo sacábamos los sábados al mediodía, y era pues increíble. La gente llamaba y pensaba que estábamos pues en el espectáculo, y el lugar se llamaba el Guaracani River. O sea, ustedes generaron un escenario imaginario Ajá. para la radio y con ello ustedes iban diciéndole a la gente que estaban en el Guaracán. Claro, y llegaban los Pero- helicópteros con los artistas, hasta Michael Jackson y muchos O otros sea, el de la escenario época. era el río. Era El el río Guaracán de Guaracán. Río, a un costado, nosotros decíamos acá está lleno de gente, y de todo el mundo llegan y poníamos un montón de helicópteros y se suponía que llegaba la gente, ¿no? ¿Algunas anécdotas que recuerdes de los programas que tú hacías? Mira, luego del espectáculo imaginario, que como te digo era los fines de semana, se nos ocurrió sacar noticias, pero no las noticias habituales que todavía en ese tiempo no existían, ¿no? Nos fuimos a las noticias creadas por nosotros y en tema de locura, ¿no? Me junté con Bertito Fernández de Ávila Corbacho y el primer programa, por decir, compramos el Ajá. ¿ya? El Ajá. El O Ajá sea, y era... el Ajá era un Era un periódico, un tabloide de ese tiempo, ¿no? Entre cómico y todo eso. Y los titulares eran pues chistosos y tú les acomodabas más chiste y la gente empezó a escuchar. ¿Cómo se llama el programa? Los Notilocos. Los Notilocos. Ya, y, Era una especie de noticias sí, con noticias locuras con y bromas. locuras y efectos, ¿no? Que le ponían, por ¿Alguna decir. noticia que recuerdes? Bueno, era las noticias del futuro, que creo que hasta ahora no se cumple lo que es esto de los señores de Sauder que se juntaban en la Alameda para tratar de recuperar sus beneficios, y nosotros decíamos, 50 años adelante, los señores han muerto y no reciben ni un centavo, y la gente llamaba, que es malo, pero y al final se cumplió, ¿no? O sea, eran noticias que nosotros nos pronosticábamos, ¿no? Y pues a veces nos inventábamos cosas y venía, pues había un profesor que era bien conocido, Ceballos, que vivía al ladito de la radio, y escuchaba y él pensaba pues que estábamos cometiendo pues, errores, y venía y por favor, yo soy maestro, y nos gritaba, corrijan. sí. Pero no entendía No que entendía, el programa era eso, ¿no? era entretener. Claro, O sea, no tanto del lado de la seriedad de las noticias, Sí. sino entretener. era muy gracioso. ¿Con quién llevabas ese programa? Con Ebertito. Los dos éramos los que más hablábamos. O sea, éramos los titulares, ¿no? Pero, como te digo, estaba toda la gente, llegaba pues a eso a las 10 y, oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Ya, ¿qué noticias has tenido en la semana? O sea, tenían la producción en el mismo día. En el mismo día, pero llegábamos y escribíamos. Pues, Ever vivía en la radio. Yo llegaba a veces o también a veces me quedaba. Entonces me ponía a escribir todo lo que había escuchado, lo que había leído,
y ya, acá viene ya, en ese rato es espontáneo, ¿no? La producción Era espontáneo. Los Notilocos te ha dejado bonitas experiencias, ¿lo volverías a hacer? Sí, quisimos hacerlo después, pero tú sabes que ya las cosas de los tiempos, la vida, ya nos iba alejando y como quien dice, ya uno va creciendo, va madurando, ya tiene familia, entonces ya no se podía de repente juntarnos, como en esos tiempos que éramos pues chibolos, ¿no? Sería ideal, ¿no? Volver a los Sí. Notilocos en estos tiempos que el estrés está ganándole la batalla a mucha gente, ¿no? Y de repente una noticia así contada de otra forma, de una manera diferente y amena y sobre todo graciosa puede contagiar a la gente. Te libera, te desestresa. Te libera y te hace reír, al estilo de ustedes, por supuesto, claro, ¿no? O sea, como lo que estás haciendo ahora con esto del podcast, inmiscuirnos ya, ¿no? En la tecnología, o sea, irnos ya un paso adelante. Pero no perder la esencia, pues, de la radio, porque la radio es eso, ¿no? La radio es muy bonita, a mí me gusta, a ti te gusta, a mucha gente le gusta, pero no te has dado cuenta que la gente joven ya no se está acercando mucho a la radio, porque antes crees que la juventud sí estaba más ligada a la radio y ahora la gente joven ya está perdiendo esa conexión con la radio. Es que ahora tú tienes la facilidad del teléfono y indistintamente estás haciendo radio con esto de grabar tus TikTok, de grabar eso, y ya no te motiva pues a llegar a un lugar a sentarte y estar 1 hora, 2 horas, ¿no? Y ahora se han acostumbrado a 2, 3 minutitos nada más, ¿no? Claro, lo rápido, grabar y ya. ¿No? Pero lo rico de la radio es la voz, como la modulación. Yo imagino que tú tenías muchas prácticas de modular la voz. Claro, cuando hemos estado comenzando, me imagino que había otra voz y ya con el tiempo se ha ido modificando, ¿no? Sí. ¿Qué otro programa recuerdas? Ya, como te digo, después estuvimos en Radio Cerro Baúl, ya que era del señor Valdi Cobo, y nos dio la oportunidad pues de hacer también, ¿no? De experimentar, y queríamos volver a esto de batir el récord, ya en una radio legal que queda acá en la calle Junín, y tratábamos pues de hacer programas, en ese tiempo tal vez no nombres, ¿no? De tener la música. No teníamos acceso porque a los últimos éxitos, ¿no? Como en otras radios que le llegaba el producto, o sea, las disqueras te mandaban el disco. Entonces, si tú querías tenías que estar pirateando la música. Y eso era pues era entretenido, ¿no? Y tratar de encontrar los baches y no tenía mezcladoras y no tenía cortador para, ¿no? Como hay los programas ahora. Era una suerte de tener buenos dedos ¿no? y tu lapicero para retroceder los cassettes. Si tú tuvieras que sintetizar, ¿no? ¿Cómo fue esa temporada en la radio? ¿Qué le pondrías? En 3 palabras, para ti, ¿qué significa esos tiempos de la radio? Uy, ¿qué sería? Como un sueño cumplido, ¿no? Estar en la radio, que alguien te escuche. Yo he tenido la oportunidad de que muchas personas no sabían que era yo. ¿Ya? Y iban y entraban a la radio, ¡qué gordo! ¿Eres tú? Así, ¿no? Sí, le digo, no sabía que hacías radio. Sí, le digo, acá estoy. Y yo no decía casi mi nombre, en eso siempre he sido muy avergonzado. Y tal vez por eso nace lo que me preguntabas hace un rato. Todavía no te preguntaba, estábamos claro. Fuera de cámara conversando. Ajá. ¿Por qué te decían el gordito ricotón, no? Eso comienza justamente con esto del espectáculo imaginario ya en los 90, ya... era el gordo, pues, ¿no? El negro me decía, oh, gordo esto. Oh, gordito rico, todo ya, pues, ¿no? Entonces ya me empecé a quedar con eso. Conocimos... El ricotón era el agregado y ya. Para darle otro swing. Claro, a tu personaje. O sea, él siempre, él me decía el 1000 voces, porque yo cambiaba, ¿no? Él me decía todo eso. Entonces, oh, ricotón, ya, pues, y todo el mundo ricotón, gordito ricotón, todo eso. Pero ese nombre ya pues en el tiempo ha ido cambiando. Fue un nombre marquetero también en su momento, ¿no? Sí, en ese tiempo sí. Era pues, ¿no? Nadie me identificaba, ¿no? O sea, jamás te imaginas que yo estaba haciendo radio, ¿no? ¿Alguna vez alguien fue a reclamarte sobre algún notiloco que por ahí? Sí, ha habido personas justamente de otras radios que se sentían aludidos. Y la intención no era esa, ¿no? La intención era simplemente... hacer la noticia, pero en un plano bacán, no insultar ni meterte en líos, ¿no? Y a raíz de eso es que empezamos a grabar los programas.
¿Te ganaste alguna denuncia, me comentaste? Sí, sí. Y amenazas, ¿no? Qué sé yo, durante un mes o 2 meses. Y yo empecé a grabar, ¿no? Y me daba la molestia en ese tiempo era caro los cassettes, y trataba de comprar pelos cromados, ¿ya? Que eran los más caros. Y, y me puse a grabar, o sea, ya Gustavo nos compró una casetera especial para grabar, o sea, y todo, y ya grabamos. Y era bacán, porque a veces pues, que estábamos en reunión, ponerte a escuchar gente que ha fallecido, que trabajaba con nosotros, o hacía con nosotros, y escuchar su voz, ¿no? Recordarlos. Ha sido muy bonito. Muchos que nos han dejado, ¿no? ¿Qué música es la que marcó esa época de la radio aquí en Moquegua? Estábamos, en ese tiempo, estábamos ya con la música en rock de los 80, que era muy fuerte, con la de los 70, ¿no? Que también, la disco, que era lo fuerte, ¿no? Edu era al menos su música disco, Disco Club creo que se llama su programa. Ya estábamos con todo el rock castellano, con todos los grupos argentinos que venían, pues, ¿no? Estaban acá, la música entraba con fuerza, y eso era, no existía, pues, sin ánimo de ofender a los que hacen música de ahora, cumbia, no había mucha salsa, ¿no? Era O sea, más rockero. Era más Moquegua. rockero, más rockero. Bien, dentro de la característica de este programa es que nuestro público nos escriba a un correo electrónico que es _bla +, blas en letras, y el público tenga la oportunidad también de hacer algunas preguntas que crea conveniente sobre el tema, ¿no? La historia Claro. de la radio Moquegua. Así es que vamos adelante, Angie, con la pregunta. Si tenemos una pregunta anónima, nos preguntan, ¿cuál ha sido tu momento más emocionante al aire? Bueno, creo que he tenido muchos, y si me dices eso, voy a decir que cada momento de estar en la radio. O sea, todos eran emocionantes. ¿Por qué? Porque no era lo mismo, o sea, cada día era diferente, ¿no? Y cada día era una emoción, sobre todo cuando entraba una llamada, ¿no? Como con lo que estamos haciendo. Eso era alucinante, porque a veces no sabías qué conversarle, o ¿no? ¿De dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué esto? ¿Qué ¿no? Y la emoción, han llamado, ¿no? A veces tenía 5 llamadas, era como que te hubiera llamado todo el Perú. Ya era lo máximo, era lo máximo. Estar en la radio a cada instante, sí, de verdad. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez dijiste algo al aire que luego te arrepentiste? Muchas veces, equivocaciones, muchas veces, de verdad. A veces el entusiasmo o la falta de concentración te hace cometer errores, y tienes que subsanarlos en el momento. Sí, o sea, no quedarte callado. Por eso es que si a alguien le gusta esto de la comunicación, lean mucho, eso es muy importante, porque eso te da fluidez, ¿no? Entonces estás en el momento, ¿no? La concentración es muy importante. Muy buena, es básica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por último, ¿cuál ha sido el momento más difícil o incómodo que recuerdes al aire? Una vez había un grupo, Los Opilotes, ya de Lima, bien conocido en ese tiempo. ¿Un grupo de rock? De rock, Los Opilotes, peruano. Y estábamos en la cabina, yo estaba en el lado de la cabina, Ebertito controlaba, y el más musculoso, que era uno de los Opilotes, se suelta un gas, y olía horrible, por Dios, de verdad. Y yo, por salirme, me retrocedo y rompo la silla y me saco la remura. O sea, complementé el momento y todo fue una matadera de risa, y ellos salieron contentos y todo eso. Y otra vez con Mónica Cabrejos y con Amparo Brambila también. Ya. No tenía que preguntarles, y le dije, ¿y ustedes tienen servicio doméstico? Y ellas me voltearon, ¿qué? ¿Qué pregunta es esa? Y fue un vacilón. O sea, no sabía qué preguntarle. No sabía, de los nervios le preguntaste. ¿Tiene servicio doméstico? ¿Y cómo se llama? ¿No? Así, no tenía nada que ver con el tema. Y terminó en risas. Y terminó en esa pregunta. risas, y ellas muchas veces las encontré en Lima, muy buena gente, sí. Sí. El otro día estuvo aquí Tino, nos habló mucho de ti, compartieron en su momento programas también. Sí. ¿Qué tendrías que decir de él? Tino, para mí él no es Tino, para mí es el Doctor Sexo, ¿no? Ese es se quedó con esa chapa de la aventura que tuvimos en televisión, con Ponte en Onda, programa que también resultó muy bonito, y que creo que marcó
parte también de la historia y del aprendizaje, ¿no? Porque ahí te das cuenta los cortes, los tiempos y era totalmente diferente, ¿no? Y aparte con mi terror a las cámaras, ¿no? Yo odio las fotografías, odio las cámaras. No puedo mirarme en un espejo, ¿ya? Yo tengo esa fobia. Entonces, fue una experiencia. Y Tino fue, en ese tiempo escogimos de madrina a Susy Díaz. Y Tino, pues, le llevó su dildo, ¿no? Que es Sí. ya sí sabe. Ustedes busquen el diccionario. A buscar tarea para la casa. Tarea para la casa. Y le enseña, pues, y Susy Díaz, pues, se desenvolvió de lo mejor. Y fue un momento muy bonito que lo hicimos en el Hotel de Turistas en ese tiempo. Y quedó enmarcado, ¿no? Y también creció una buena amistad con Susy. Sí, muy buenos tiempos. Qué muy bonito buenos tiempos. los tiempos de la radio, Sí. Que es una conexión directa del ciudadano. Y justamente estábamos pensando cuando tú nos decías, la gente no sabía que era yo, porque te reconocían por la voz, no por la parte física, ni no te miraban, no era audiovisual. Justamente, ¿tú crees que la gente se hace una idea de cómo es el locutor a partir de su voz? ¿O se equivocan muchas veces respecto a la voz? He visto muchas personas, por decir, Gina Parker, de Panamericana, tú no sabes que ella es inválida, que anda en su silla de ruedas. Tiene discapacidad. De discapacidad, ¿ya? Y yo cuando fui a conocerla, a Johnny López también en ese tiempo, Johnny López me llegaba al ombligo, era chatísimo, pero era un dios. O sea, todo el mundo lo adoraba, tuvo su programa de televisión. Y Gina ha podido hacer mucho más, pero se limitó solamente a la radio. Y tenía una voz excelente, la tiene, creo que todavía sigue haciendo radio. Y así, he visto a muchas personas en Radio Mar Plus y todo eso, que tú jamás te vas a imaginar, pues, que son ellos. O sea, tú te imaginas a un gringo de 2 metros, así, ojos azules, todo, y te encuentras a un chatito así que está con el micrófono, y entonces tú, acá podemos todos, ¿no? Acá lo hacemos todos. Es decir, acá las limitaciones físicas, no importa. Algún tipo de discapacidad, no interesa, ¿no? Porque lo que importa es la voz, ¿no? Claro, y el carisma que tengas para engraciarte con las personas y conquistarlas, ¿no? De algún modo, porque llegas a un momento que las conquistas y se dan la molestia de prender la radio para escucharte. Claro. Bueno, para quienes no sepan, John Chávez, su última experiencia aquí fue en Radio Sol, ¿no? Sí. Y cada que me decía, ya vengo de mi cerro, ¿no? Él siempre decía, sí, ya vengo de mi cerro, y es de verdad muy natural al momento de que él se expresa con la gente. Ya llegué de mi cerro, dice, un saludo para mi cerro. Claro, es que yo vivo en el Valle desde hace casi 15 años y siempre he sido espontáneo en eso, ¿no? Mi cerro, y se quedó con el cerro. Y así hay varias cosas que muchos me conocen que son ocurrencias y que las utilizo porque soy así, ¿no? O sea, me desenvuelvo en eso, ¿no? A veces a algunos les caigo bien, a otros no les caigo. Y en la parte final, bueno, sabemos que tú también tienes más de 30 años, ¿no? Casi 40 años. Casi 40 años de animador, ¿no? Animador. De animador 30 años. 30 años de animador, es maestro de ceremonia. Ceremonias. De matrimonios, quinceañeros, de divorcios, no sé. En algún momento corte de pelo, yunzas. Corte de pelo, yunzas. Tengo registros de matrimonios, he llegado casi a los 2000. 2000 matrimonios y quinceañeros mucho más. ¿Y qué es lo que más le gustaba en los matrimonios? Es un poco más protocolar. Es ¿no? Justamente eso, ¿no? Decía que se me ocurría, por decir, cuando algunos de los matrimonios llevaban eso de la liga, y yo le decía, desde el piso 14, llega, y pum, lo hacía quitar la ropa y todo eso. Es emocionante. Claro, y tenía el apoyo de los DJs, que son vitales, y le ponían los efectos, y yo los hacía tirar al piso y todo eso. Entonces, pero te deben extrañar, me dices que hace poco te has alejado un poco. Sí, tuve este mundo, una mala ¿no? experiencia el año pasado, me golpearon el cuerpo y prácticamente estaba como 2 meses incapacitado, y eso me limitó, ¿no? Y me he alejado un poco también, algunas cosas ya familiares, pero eso no va a haber un momento que te diga, Pamela, regreso, ¿no? O sea, es posible. Estamos animándola. No, ¿Qué sientes me tú encanta, por Moquegua? me encanta. ¿Qué sientes por Moquegua?
Yo inicialmente siempre digo que yo soy de Cajamarca, de Celendín, que no he nacido allá, pero me siento muy chilico de esa parte del Perú. Tu papá es de Mi ahí, papá ¿no? es de allá. Es una tierra bonita, pero no la comparo con Moquegua, ¿no? Obviamente, Moquegua es lo máximo. Moquegua está creciendo desmesuradamente y desordenadamente. Me gustaría que alguien tome las riendas y nos enfoque, ¿no? Y sobre todo que haya personas así con iniciativa, ¿no? Que a los jóvenes los encarrilen en algo que pueda ser positivo para, ¿no? Para el desarrollarse. Por sí, mira, yo no encuentro un animador ahora de eventos. Ya, entonces, Pero podríamos ser que... claro, ¿Sabes lo que falta aquí? Es una escuela, ¿no? Es una una escuela que les dé a los chibolos, a las personas, no, inclusive a las personas mayores, esa forma de perder la timidez y el miedo a Pero es que, enfrentarse ¿tú crees a que un la público. timidez del miedo se enfrenta? Bueno, desde mi experiencia, yo la enfrenté delante de una pantalla, delante de un micrófono, Ya. porque desde la teoría muchas veces te pueden decir, oye, Claro. habla así, dirígete así, pero al momento que tú te enfrentas, esos miedos se te van y tú sabes del potencial que tienes a partir de que el momento que te enfrentas, no al público. El público muchas veces puede ser que le guste, el público también te va moldeando, ¿no? Es tu Claro. principal juez y vas mejorando en el camino. Claro, o sea, son momentos que se te van a presentar en varias etapas de tu vida, que los tienes que juntar y darte cuenta, no, esto fue lo mejor que hice, pues lo pego. Y así, lo mismo que haces en la computadora para pegar cosas importantes, en tu vida también Armar. júntalas, ¿no? Y, Júntalas y vas a lograr y muchas los cosas. talentos hay en Moquegua. Uf. Quizás muchos jóvenes que nos están mirando, que hacen solamente con un clic, que miran el podcast donde quiera que estés. Anímate porque este mundo de las comunicaciones, como dice John, nos hace falta animadores. Claro, nos hace falta, ¿no? nos hace Pero falta. buenos animadores Claro, que nos hagan claro. vivir la fiesta y que nos hagan sentir realmente que estamos ahí, somos importantes en la fiesta. Claro, no quiero ser malo con los que animan ahora y como dice, y todas las noches están y como dice. Repiten lo mismo. Sí, entonces eso falta, fluidez, ¿no? Fluidez. Bien. Y enfocarte con la gente. John, ha sido muy interesante hablar contigo. Esperemos verte pronto o escucharte en la radio y de verdad de que vamos a ver cómo hacemos algún día para revivir los notilocos que me ha Sí. quedado ahí, me ha quedado en la mente esa idea de que puede de repente los notilocos en algún momento volver. Te agradezco tu Muchísimas tiempo, gracias. te deseo lo mejor, muchos Muchas éxitos, gracias. que sigas adelante. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía y por estar aquí con el podcast de Menos Bla, Más Blas. Hasta una próxima. Ya saben, denle like, compartan y sobre todo suscríbanse a nuestro podcast. Hasta una próxima. Permiso.